Continuando con el tema de operadores para resolver ecuaciones diferenciales, eh, continuando con la parte 1 de estas sesiones, nosotros habíamos considerado una ecuación diferencial escrita en términos de nuestro operador diferencial d sub n, el cual lo definíamos como este siguiente elemento de aquí. D sub n nos iba a representar, digamos, la derivada de orden n con respecto a mi variable x. Y nosotros vimos que si teníamos una ecuación diferencial de este tipo, digamos a sub 0 de x, digamos por mi operador diferencial de orden n aplicado a mi función y, más a sub 1 de x por mi operador diferencial elevado a la n-1, esto aplicando en mi función y, así sucesivamente hasta llegar a un, digamos, a sub n-1 de x por mi operador de orden 1 aplicado en mi función y, más a sub n aplicado en y, perdón, a sub n, aquí sería a sub n en general un coeficiente que depende de x multiplicado por y esto igual a una función r de x. Entonces esto para nosotros representaba una ecuación diferencial lineal de orden n, digamos con coeficientes variables, o en este caso podrían ser constantes, ¿sí? Pero en general serían funciones, y nosotros vimos que esto lo podíamos escribir de la siguiente manera, como un operador polinomial en términos de d aplicado, mejor dicho, un operador polinomial diferencial aplicado a mi función y esto igual a mi función r de x. La idea de este video va a ser analizar lo que es, bueno, en base a esto, a la parte 1 de este video, analizar lo que es el método de reducción de orden como tal para resolver una ecuación diferencial. Y bien, en este caso nosotros definíamos este operador polinomial de la siguiente manera. Lo vamos a definir como mi a sub 0 de x que multiplica de n más a sub 1 de x que multiplica a de n-1 más llegamos hasta a sub 1 de x que multiplica mi d y esto más a sub n de x, y este sería mi operador polinomial. Entonces para el método de reducción de orden vamos a considerar que estos coeficientes, bueno, en este caso vamos a considerar que estos coeficientes van a ser todos constantes, es decir, a sub 0 de x, a sub 1 de x, puntos suspensivos hasta mi, bueno, aquí sería, bueno, aquí tuve un pequeño error, aquí sería a sub 0, a sub 1, acá sería a sub n-1, aquí en este lugar sería a sub n-1, lo escribo por aquí, a sub n-1, entonces tendríamos a sub 0 de x, a sub 1 de x, por aquí a sub n-1 de x, y a sub n de x nos vamos a considerar todos constantes, ¿sí? Es decir, van a ser funciones constantes, es decir, no van a depender en este caso de la variable, de mi variable x, no van a ser una función de x. Entonces si a sub 0, a sub 1, a sub n-1 y a sub n todas son constantes, esta expresión o esta ecuación diferencial phi sub d aplicado en y, phi evaluado en d, mi operador polinomial evaluado en d en mi función y igual a r de x, yo la voy a poder escribir de la siguiente manera. Escribámoslo por este lugar, es decir, mi a sub 0, y esto me va a multiplicar a un producto de los siguientes operadores, digamos d menos m sub 1 por un d menos m sub 2 y así sucesivamente hasta llegar a d menos m sub n, y todo esto va a ser mi operador phi sub d
de cierta manera factorizado, y esto aplicado en mi función y esto nos va a quedar igual a mi función r de x. Entonces he escrito phi sub d, bueno, considerando mis coeficientes como funciones constantes, lo puedo expresar como este producto de operadores. Bien, desde m sub 1, m sub 2 hasta m sub n, donde m sub 1, m sub 1, m sub 2 y así sucesivamente hasta m sub n son las raíces del polinomio asociado, digamos, en variable real a esta ecuación. Ahora vamos a hacer lo siguiente en esta ecuación que tenemos aquí. Vamos a definir y sub 1 en mayúscula a la siguiente expresión: a sub 0 por d sub d menos m sub 2, esto por d menos m sub 3, así sucesivamente hasta llegar a d menos m sub n. Es decir, yo estoy tomando esta ecuación diferencial que tengo aquí y solamente me estoy quedando con este coeficiente a sub 0 y estos operadores que están en este lugar. Es decir, parto de mi d menos m sub 2 y voy hasta d menos m sub n. Y a todo ese producto como tal lo estoy llamando y sub 1. Es decir, estoy haciendo un tipo de sustitución, ¿sí? Una sustitución en esta ecuación diferencial. Entonces, haciendo esta sustitución, vemos que me va a quedar lo siguiente: este d menos m sub 1 no lo toqué para nada en esta ecuación, entonces me queda exactamente como estaba aquí, y este término junto con estos demás pues yo los hice que fueran iguales a y sub 1. Entonces va a quedar d menos m sub 1, y esto, digamos, evaluado como tal en y sub 1 tiene que ser igual a r de x. Bien, ahora vamos a centrar nuestra atención en esta ecuación que nos quedó por aquí. Vamos a trabajar ya sobre esta ecuación. Ya no voy a trabajar sobre la original, sino que voy a trabajar sobre esta de aquí. Entonces voy a hacer esta ecuación que tenemos aquí. Lo voy a escribir, se puede resolver para y sub 1. Digamos que esta parte de aquí la vamos a entender más precisamente cuando veamos un ejemplo. Por el momento quiero que vean más o menos cómo es que se trabaja con esta técnica. Bien, es lo importante, comprenderla primero y a partir de aquí ya analizar como tal los ejercicios. Bien, ahora voy a hacer, digamos que esta es mi primera sustitución. Esta va a ser mi primera sustitución. Ahora voy a realizar mi segunda sustitución. Esta vez voy a hacer y sub 2 igual a sub 0. Y ahora en la ecuación 1 me voy a olvidar, digamos, del término d menos m sub 2 y me voy a quedar con los demás términos, es decir, d menos m sub 3 hasta adelante. Entonces voy a tener a sub 0 por d menos m sub 3. Aquí tendríamos d menos m sub 4. Y esto multiplicado por d menos m sub n. De esta manera, la ecuación 1 se convierte en la siguiente expresión. Entonces vamos a tener esto de aquí. Y sub 1, bueno, lo voy a escribir, digamos, de derecha a izquierda. Voy a tener el único término que no toqué para nada en esta ecuación fue el término d menos m sub 2. Entonces voy a tener d menos m sub 2, esto que multiplica a mi y sub 2, igual a y sub 1, que es lo que tengo aquí arriba, igual a y sub 1. Nuevamente, esta ecuación diferencial auxiliar que tenemos aquí, y lo vuelvo a escribir, se puede resolver
para mi función y sub 2. Y bien, de esta manera yo voy a tener a partir de esta ecuación mi función y sub 2. Bien, ahora lo siguiente va a ser nuevamente una sustitución. Entonces vemos que vamos realizando sustituciones de manera progresiva. Entonces, ¿cómo sería la sustitución 3? Y sub 3, esta vez lo vamos a definir, tomamos mi ecuación y sub 2 y a partir de y sub 2 yo voy a definir lo siguiente. Nuevamente tomo mi a sub 0, me olvido del término que aparece, el primer término que aparece a la derecha de sub 0 y tomo el producto de los factores siguientes. Sería por d menos m sub 4, esto me quedaría por d menos m sub 5, así puntos suspensivos hasta llegar a d menos m sub n. Haciendo este cambio, la ecuación 2 va a poder ser escrita análogamente de la siguiente manera. Aquí nuevamente noto que mi término d menos m sub 3, entonces voy a tener d menos m sub 3 y el resto de términos yo lo definí como y sub 3, entonces voy a tener por y sub 3 y esto igual a y sub 2. Y nuevamente esto se puede resolver para mi y sub 3. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Como este polinomio tiene raíces finitas, este procedimiento yo lo voy a hacer un número finito de veces. Bien, y en general, digamos que mi enésimo paso va a estar dado por la siguiente expresión. Es decir, notemos aquí, por ejemplo, en mi ecuación 3, que cuando yo tenía y sub 3, me aparecía exactamente este término, asociado a este subíndice. Entonces aquí tengo un 3, aquí tengo un 3 y aquí tengo un 2. Entonces vamos a tener la siguiente expresión. Continuando de manera inductiva. Entonces tendríamos d menos m sub n por y sub n, y esto igual a y sub n menos 1, y esto va a funcionar desde n igual 2, 3 en adelante. Perdón, voy a cambiar aquí la variable, esto lo vamos a llamar k. Entonces vamos a tener d menos m sub k por y mayúscula sub k igual a y sub k menos 1, y esto desde k igual, y esto para valores de k, comenzando desde 2, 3, 4, y así sucesivamente hasta llegar a mi término n. Entonces nosotros, si continuamos inductivamente de esta manera, nosotros vamos a poder resolver la ecuación para mi y. Entonces lo voy a escribir inductivamente. Podemos obtener la función requerida. La función requerida y. Es decir, mi función que es solución a esta ecuación original que teníamos aquí al principio. O aquí en forma más compacta, digamos, este término que tenemos aquí, que es el que nos interesa. Entonces veamos un ejemplo en donde vamos a entender un poco mejor cómo es este procedimiento de reducción de orden. Bien, entonces a modo de ejemplo vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Bien, supongamos que nos dan la ecuación y' menos 8y' más 16y, y esto igual a 0. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes.
Como los coeficientes son constantes, puedo aplicar, en este caso, mi método de reducción de orden. Entonces vamos a escribir esta ecuación en su equivalente con operadores. Bien, esto lo podemos escribir en términos de diferenciales de la siguiente manera. Entonces derivada de orden 2 de mi función y con respecto a x, menos 8 derivada de orden 1 de la función y con respecto a x, y esto más 16y igualado a 0. Ahora hago la sustitución de mis operadores. Bien, entonces esta segunda derivada se me va a transformar en d cuadrado, que multiplica a y, o que aplica en y. Aquí voy a tener menos 8. Esta primera derivada se me transforma en mi operador diferencial, digamos, de orden 1, aplicado en mi función y. Y aquí vamos a tener más 16y igual a 0. A partir de esta expresión vamos a calcular lo que es nuestro operador polinomial. Entonces vamos a factorizar de aquí la y. Bien, factorizamos esta y, factorizamos esta y ¿qué vamos a tener? D cuadrado menos 8d, esto más 16, esto aplicado en y tiene que ser igual a 0. Bueno, ahora ¿cuál va a ser la idea? A partir de esta ecuación vamos a definir el operador, ¿no? Phi sub d va a ser igual a d cuadrado menos 8d más 16. Ahora lo vamos a factorizar en producto de operadores. Entonces vemos lo siguiente, que este polinomio de variable operador lo podemos escribir de la siguiente manera. Entonces vamos a tener d cuadrado menos 2 por 4d y aquí más 16, o el 16 lo podemos escribir como 4 al cuadrado, ¿sí o no? Y esto es exactamente el siguiente binomio al cuadrado, d menos 4 elevado al cuadrado, d menos 4 elevado al cuadrado. Entonces aquí en este paso lo que hicimos fue factorizar como tal este operador en esta expresión. Ahora vamos a sustituir esto en esta ecuación diferencial que tenemos por este lugar, que vamos a obtener que d menos 4 elevado al cuadrado de este operador aplicado en y tiene que ser igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer aquí es escribir este término de aquí como un producto de factores. Es decir, lo vamos a escribir como d menos 4 por d menos 4, esto que multiplica y igualado a 0. Entonces ya lo escribimos en la forma que requerimos para el método de reducción de orden, es decir, como en este caso. Estaríamos aquí en este paso de aquí. Listo, ya factorizamos mi operador. Y como es una ecuación de orden 2, va a tener exactamente, digamos, el polinomio. El operador polinomial va a tener exactamente dos raíces. Bien, entonces aquí estaríamos en el caso n igual 2. Y ya lo tenemos factorizado de esta manera. Ahora lo que sigue es hacer las sustituciones requeridas, como nos indica el método. Entonces vamos a hacer y sub 1, o bien hagámoslo al contrario. Vamos a tomar este término de aquí junto con este término, bien, y lo vamos a hacer igual a y sub 1, es decir, d menos 4 aplicado en y, esto tiene que ser igual a y sub 1. Bien, ahora vamos a tomar esta sustitución o esta expresión y la vamos a sustituir en esta ecuación diferencial. Entonces, ¿qué vamos a tener? D menos 4, lo voy a hacer por este lugar, D menos 4. Y este término D menos 4 aplicado en Y, nosotros lo hicimos igual a Y sub 1. Entonces, aquí tendríamos Y sub 1 mayúscula igualado a 0. Entonces, como pueden ver, estamos trabajando de manera algebraica y digamos bastante sencillo esta ecuación diferencial.
Bien, ahora la idea va a ser resolver esta ecuación que tenemos aquí. ¿Esto qué significa? Que D, este es un operador que me está aplicando en y sub 1. Vamos a tratar a y sub 1 como si fuera mi variable incógnita, mi variable desconocida. Entonces entramos a aplicar este operador en este y sub 1. Entonces tendría D aplicado en y sub 1 menos 4 aplicado en y sub 1, que nos daría como resultado menos 4y1. Y esto me quedaría igual a 0. Algo que me faltó mencionar es que estos y sub n, en los cuales, bueno, estas sustituciones que yo definí y sub n, todos estos y sub n van a depender por definición de mi variable x. Entonces, si yo reescribo esta ecuación en términos de mis diferenciales, voy a tener lo siguiente. Esto va a significar la derivada con respecto a x de mi y sub 1 grande, y aquí menos 4 y sub 1. Y esto lo voy a tener igualado a 0. Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden, que como bien sabemos la podemos resolver de la siguiente manera. Entonces, vamos a tener lo siguiente. La voy a escribir por aquí nuevamente. Derivada con respecto a x de y sub 1 menos 4y sub 1 grande igualado a 0. Y aquí voy a tener la derivada de y sub 1 grande con respecto a x. Y esto igual a 4y sub 1. Lo que hago aquí es paso a dividir este y sub 1, despejo los diferenciales, es decir, lo hago por el método de separación de variables. Tendría de y1 sobre y1 igual a 4 de x. Y en este paso lo que hago es integrar en ambos lados de esta ecuación. Integro por aquí e integro por aquí. La integral de 1 sobre y sub 1 mayúscula con respecto a y sub 1 nos daría como resultado el logaritmo natural de y sub 1 mayúscula. Y por este lugar nos daría 4x más una constante, digamos, a sub 1 de integración. De aquí despejamos este logaritmo elevando en ambos lados a la exponencial, y que vamos a tener que y sub 1 va a ser igual a la exponencial de 4x más a sub 1, o bien que y sub 1 va a ser igual a e a la 4x por Euler a la a sub 1, pero esto va a seguir siendo una constante, lo voy a seguir llamando sin pérdida de generalidad a sub 1. Entonces lo voy a escribir por aquí como constante, y esto que multiplica a Euler a la 4x. Entonces miren que utilizando esta sustitución hemos visto que y sub 1 equivale a una constante a sub 1 que multiplica a Euler a la 4x. Y yo por este lugar teníamos que este operador, cuando aplican y, es exactamente igual a y sub 1. Pero esta ecuación diferencial la pudimos resolver para y sub 1. Análogamente, como lo explicaba ahorita en la parte teórica, esta ecuación que tenemos aquí va a poder ser resuelta para y sub 1. Entonces es lo que está pasando aquí. Tomamos esta ecuación diferencial, aplicamos el operador, vimos que se puede resolver por variables separables, y llegamos a que ese y sub 1 era igual a sub 1 por e a la 4x, con a sub 1 una constante. Lo que vamos a hacer aquí ahora es sustituir en esta ecuación que teníamos aquí. Entonces escribamos por aquí, en este lugar, ya sabemos que y sub 1 mayúscula es igual a una constante a sub 1 que multiplica a Euler a la 4x. Entonces vamos a tener lo siguiente. Sustituyo esta expresión en esta ecuación que tenemos aquí. Entonces vamos a tener mi operador de menos 4 aplicado en y. Esto va a ser igual a y sub 1, pero y sub 1 es a sub 1 por Euler a la 4, Euler a la 4x. Y bien,
Aquí nuevamente aplicamos nuestro operador en esta función y que vamos a tener. Mi operador aplicado en y menos 4y, esto tiene que ser igual a una constante a sub 1 Euler a la 4x, y aplicamos nuevamente la definición de mi operador. Esto va a ser la derivada con respecto a x de y menos 4y igual a una constante a sub 1 por Euler a la 4x. Entonces miren que nuestra función incógnita, que es y, bueno, esta es la función que nosotros necesitamos despejar, ¿cierto? O calcular. Pero lo que quiero que noten aquí es que esta ecuación estaba implícitamente en esta ecuación diferencial. Aquí nosotros pasamos de una ecuación diferencial que era de orden 2 a una ecuación diferencial donde se encuentra la misma función que necesitamos, pero una ecuación de orden 1. Entonces hemos reducido una ecuación diferencial de orden 2 a una de orden 1 utilizando este método. De aquí su nombre, ¿no? El método de reducción de orden utilizando los operadores. Y esta ecuación que tenemos aquí ya es una ecuación lineal de la siguiente forma. Digamos y' más p de xy igual a r de x. Una ecuación diferencial lineal de primer orden con un coeficiente variable. ¿Cómo resolvíamos esta ecuación? Ya utilizamos las fórmulas que nosotros sabemos, ¿cierto? Entonces definimos h como la integral de p de x de x. Y entonces, ¿cuál va a ser la solución? La solución a esta ecuación va a ser la siguiente. La voy a escribir por aquí abajo. Y de x va a ser igual a Euler a la menos h, esto que multiplica a la integral de Euler a la h, que multiplica a mi r de x, esto por dx, más una constante integración que yo voy a llamar en este caso A2. Bien, porque esta ya la llamé A1, ahora voy a llamar esta mi A2. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este lugar? Sencillamente calcular h, calcular esta integral y luego sustituirla en esta ecuación y resolver esta integral que nos resulta aquí. Entonces terminemos de hacer este procedimiento. Bien, en este caso tenemos que p de x es igual a menos 4, que mi r de x es igual a sub 1 por Euler a la 4x, y ya son los únicos datos que necesito saber. Ahora vamos a calcular esta función. H va a ser igual a la integral de p de x, pero p de x es menos 4, con respecto a x, y esto nos va a dar menos 4x. Como, bueno, por método general, aquí no vamos a colocar constante integración. Bien, ahora vamos a calcular esta otra integral que tenemos aquí, que sea, sino al final, solamente sustituir en esta ecuación. Entonces vamos a calcular la integral de e a la h, pero h es menos 4x, entonces voy a tener menos 4x por mi r de x, que es exactamente igual a sub 1 por Euler a la 4x, y esto por dx. Pero entonces noten, Euler a la menos 4x por Euler a la 4x, esto nos da como resultado 1. Entonces esto nos va a dar la integral de a sub 1 de x, pero como a sub 1 es una constante, esto nos va a dar a sub 1 por x. Luego toda esta integral es igual a sub 1 por x. Y por tanto la solución a esta ecuación va a ser la siguiente. Bueno, esta ecuación lineal va a ser la siguiente, ¿no? Euler a la menos h nos daría Euler elevado a la menos por menos 4x, esto nos daría Euler a la 4x, y esto que multiplica a esta integral, pero ya vimos que esta integral es igual a sub 1 por x, entonces que multiplica a sub 1 por x, y aquí más a sub 2. Entonces ya
pudimos despejar nuestra función y de x, y nuestra función y de x es esta la que tenemos aquí. Entonces, en conclusión, originalmente teníamos esta ecuación diferencial de segundo orden, y utilizando el método de reducción de orden vimos que su solución era y de x igual a un a sub 1 más un a sub 2 por x, que multiplica a Euler a la 4x. Y esta sería la solución a esta ecuación diferencial. Y bien, dejamos este video hasta aquí. Los invito a que se suscriban al canal y nos vemos en el siguiente video.